Por fin, algo comienza a transformarse en Roma. Después de años de polémicas y ambigüedades, León XIV ha rectificado públicamente dos de los asuntos más discutidos del pontificado anterior. Dos heridas profundas que dividieron a los fieles y confundieron a la Iglesia. Quédate hasta el final y comprenderás por qué este momento puede marcar un punto de inflexión. El 4 de octubre de 2019, en los jardines del Vaticano, se presentaron unas estatuas de madera que mostraban a una mujer embarazada con rasgos indígenas. Para la prensa se trataba de un símbolo amazónico, pero para millones de creyentes la interpretación fue inmediata. Aquellas figuras representaban a la Pachamama, una divinidad pagana andina. Las imágenes de plegarias y cánticos en torno a ellas recorrieron el mundo entero, dejando perplejos a muchos católicos, que lo percibieron como un acto de idolatría cometido en el corazón mismo de la Iglesia. Ya no era simple folclore, sino un signo concreto de apertura al sincretismo. El escándalo de la Pachamama dividió rápidamente a la comunidad católica. Algunos teólogos intentaron justificarlo como un gesto de inculturación, sosteniendo que las estatuas eran un lenguaje simbólico de los pueblos amazónicos. Sin embargo, para muchos católicos aquello fue idolatría en toda regla, y más aún por los gestos de veneración realizados ante esas figuras. La indignación alcanzó un punto culminante cuando el joven austriaco Alexander Tschugel ingresó en la iglesia de Santa María Intraspontina, tomó las estatuas y las arrojó al Tíber. El Vaticano reaccionó con incomodidad. El 25 de octubre, durante un consistorio, el Papa Francisco pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos por la retirada de las imágenes, calificándolas de símbolos de vida, pero sus palabras no aportaron claridad, no explicaron el verdadero sentido de las figuras ni enfrentaron la cuestión esencial: ¿se había permitido un acto de adoración a un ídolo pagano en los jardines del Vaticano? Lejos de resolver la duda, la disculpa del Papa solo acentuó la ambigüedad, dejando a millones de católicos con la impresión de que Roma no quería afrontar abiertamente el escándalo. Mientras tanto, Pachamama pasó de ser una simple estatua de madera a convertirse en el nombre de una crisis eclesial, el punto de quiebre entre una iglesia fiel a la tradición y otra que parecía ceder a las modas del tiempo. Ese símbolo siguió provocando división y escándalo durante años. Y llegamos al presente. El 19 de agosto de 2025, el Papa León XIV, mediante el cardenal Parolin, envió un telegrama a los obispos amazónicos reunidos en Bogotá. En el texto, publicado por Infovaticana y Silere non possum, el pontífice reafirmó con claridad que la naturaleza es un don que debe ser cuidado, pero no una divinidad a la que se deba rendir culto. No debe ser idolatrada ni aceptada como un amo. Según fuentes católicas, el Papa recordó que la verdadera inculturación no consiste en adoptar símbolos ajenos a la revelación, sino en purificarlos a la luz del Evangelio. Ningún ídolo pagano tiene lugar en la liturgia. Cristo vuelve a ocupar el centro de la misión de la Iglesia, realmente presente en la Eucaristía, a la que el Papa llamó el pan fresco y puro de la buena nueva y alimento celestial. Estas palabras devuelven claridad tras años de confusión. Aunque el término Pachamama no aparece en el telegrama de León XIV, es difícil no leerlo como una respuesta indirecta a lo ocurrido en 2019. El Papa habla de la naturaleza como don que debe protegerse, pero advierte contra convertirla en objeto de culto. Si la naturaleza no puede ser divinizada, resulta evidente que la Pachamama, deidad pagana de la tierra y la fertilidad, queda incluida en esta condena. León XIV evitó un nombre cargado de polémica, pero trazó un principio universal imposible de malinterpretar: cualquier culto que coloque a la tierra en el lugar de Dios es idolatría. Por eso, varios observadores católicos subrayaron que, aun sin nombrarla, el Papa cerró de manera definitiva la era de la Pachamama. No se necesitaba una mención explícita. La esencia del mensaje basta para ubicar el asunto en el terreno de la advertencia. Tras aclarar la cuestión de la naturaleza y el culto a los ídolos, León XIV afrontó otro tema que por años dividió a la Iglesia: la idea, nunca definida oficialmente pero insinuada en repetidas ocasiones,
de un infierno vacío. Esta polémica se había encendido durante el pontificado de Francisco, cuando se insistía en la esperanza de que todos se salvaran, llegando incluso a presentar a Judas como un hermano que no debía considerarse perdido. En aquel tiempo abundaban los gestos simbólicos. Sobre el escritorio del Papa había una escultura medieval que mostraba a Cristo cargando a Judas en sus hombros como un pastor que no abandona a nadie. Para muchos fieles, aquello fue un mensaje directo: Judas no habría sido condenado, el infierno estaría vacío y la salvación sería universal. La semana pasada, durante la audiencia general del 13 de agosto de 2025, León XIV no contradijo de manera frontal a su predecesor, pero su enseñanza fue terminante. Recordó que Judas, tras traicionar a Cristo, no solo cometió un pecado grave, sino que se encerró en la desesperación, rechazando el perdón que le estaba al alcance. Judas se autoexcluyó de la salvación, afirmó con contundencia. No fue una frase diplomática, sino una declaración que pone fin a la ambigüedad. En estas palabras no hay rastro de universalismo práctico. La misericordia de Dios es infinita, pero no actúa de manera automática, requiere aceptación humana. Pedro, pese a haber negado a Cristo, lloró con amargura y fue levantado por la gracia. Judas, en cambio, cegado por la desesperación, se quitó la vida y rechazó con ese acto la misericordia. Esa es la enseñanza que los padres y doctores de la Iglesia, desde San Agustín hasta Santo Tomás, han transmitido siempre y que hoy se recupera sin titubeos. Así como León XIV no mencionó expresamente a la Pachamama, pero condenó su culto mediante un principio universal, del mismo modo no atacó de frente a su predecesor, pero restableció la doctrina tradicional sobre la condenación. No hacen falta rodeos diplomáticos. Quienes rechazan la misericordia de Dios hasta el final están perdidos. El mensaje es claro: no todos se salvan automáticamente. El infierno no es una metáfora vacía y el drama de la libertad humana es real. Con esta segunda corrección implícita, la Iglesia recupera un lenguaje claro sobre la vida eterna, recordando a los fieles que la salvación es un don gratuito, pero no una obligación. Una verdad incómoda para quienes defienden el todos al cielo, pero liberadora para los que creen que el mensaje cristiano no es un cuento tranquilizador, sino un llamado serio a la conversión. Con estas intervenciones, León XIV está devolviendo poco a poco a Cristo al centro de la vida eclesial. Primero, con la corrección implícita respecto al culto a la naturaleza. Después, con el recordatorio claro de la realidad del pecado y de la salvación. Son pasos que devuelven confianza a muchos creyentes. Es solo el inicio de un camino, no la última palabra. Ahora queda esperar. El Papa ya ha marcado la dirección. Falta ver cómo este enfoque se consolida y se traduce en hechos concretos. Que Dios te bendiga.